Muy, pero muy buenas noches a todos los técnicos laborales por competencias en animación, recreación y deporte ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAO, seccional Cali. Estamos ya casi en el cierre, nos quedamos a 2 semanas de terminar este programa. Hoy con un maravilloso invitado, el maestro Eduardo Pérez desde Pereira, nos está acompañando. Va a hacerle una presentación muy corta, maestro. Estefanía, por favor, nos regala una presentación. Buenas noches, mi nombre es Estefanía Céspedes. Trabajo actualmente como entrenadora de ajedrez de discapacidad visual con el equipo de Deportes Tolima de ajedrez, por así decirlo, para Juegos Paranacionales. Llevo trabajando desde hace 3 años, soy psicóloga de profesión y pues espero poder aprender del maestro. Gracias. Maestra Jamie, por favor, Romero, una presentación. Jamie. Sí, señor, buenas noches. Mi nombre es Jamie Romero, soy del municipio de Alvarado, departamento del Tolima. Tecnóloga en actividad física, trabajo actualmente con el Ministerio del Deporte en el programa que se llama Deporte Social Comunitario. Trabajo con personas en condición de discapacidad, vulnerabilidad, desplazamiento, mujeres rurales y bueno, toda la población que vive, los campesinos también que viven en las veredas aledañas, a los que no les llega ningún tipo de actividades que realizar, ¿sí? Entonces estamos con ellos trabajando todos los deportes que se han venido dejando a un lado, como son los deportes tradicionales y los ancestrales. También los adaptados, porque pues con ellos los practicamos con las personas que tienen discapacidad. Muy bien, Jamie, qué gusto tenerte por acá. Profe Julián Hernández. Bueno, profe, muy buenas noches para todos. Estamos aquí en la sala. Mi nombre es Julián Andrés Hernández Ortiz. Soy del municipio de Yungo Valle. Actualmente soy monitor deportivo. Manejo un club de fútbol que se llama Golden Boys, de las diferentes categorías, desde los 2017 semilleros hasta los 2007 que estoy manejando ahora, que son sub-15, sub-16. Y ya, profe, ahí estamos. Muy bien, mi profe Julián. Profe Cristian Mauricio Valencia. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Cristian Mauricio Valencia Díaz. Soy monitor deportivo de la modalidad de fútbol y soy de Palmira Valle. Muy bien, maestro. Qué gusto tenerla por acá. Profe Carlos Serna. Carlos Serna. Carlitos, tenés malo el micrófono, desconecta el audífono porque no se te escucha, Carlos. Desconecta el cable porque no se te escucha. ¿No me escucha? No, demasiada interferencia, creo que es el cable del sonido que estaba utilizando. Mejor que lo soltés y hablé. Ahí me... Perfecto, ahí mejoró muchísimo. Hola, ¿me escucha? Sí, perfecto, dale, Carlos. ¿No me escucha? ¿Me Sí, escuchan? Carlos, dale, Carlos, perfecto. Dale tu presentación, Carlos, arranque. Hola, ¿me escuchan? Sí, Carlos, te estamos escuchando, Carlos Serna, te escuchamos. Dale. Bueno. Buenas noches. Soy Carlos Hernández. Carlos, sin cable, ¿ya le quitaste el cable? ¿Quitaste el cable, Carlos? Quité el cable y no me escuchaba. Sí, ya volvió otra vez la interferencia. Yo te voy a ayudar con la presentación, Carlito, porque hay demasiada interferencia y no se te escucha. Yo te voy a ayudar, Carlos. Bueno, el maestro Carlos Serna es técnico en recreación y deportes. Su especialidad es el ciclismo, también el ciclismo paralímpico. Ha sido entrenador de la selección Cali, selección Valle,
Ha participado con equipo a nivel municipal, departamental, nacional, hasta internacional. Tiene muchísimos años de experiencia, una de las personas más reconocidas en el Valle del Cauca por llevar con el equipo desde sus primeros comienzos a participar a nivel internacional y con grandes logros. Profe Freddy, ¿está por ahí, profe Freddy? Freddy Giovanni Leal, profe Freddy. Freddy Giovanni Leal, profe. Ahora el micrófono, maestro. Acuerde que el lado inferior derecho, inferior izquierdo, para que se una con el sonido, maestro. Bueno, el profe Freddy Giovanni Leal es entrenador de gimnasia artística de la Liga del Valle del Cauca. Tiene más de 26 años llevando, tiene en ese momentico practicantes a nivel internacional y mundial en el mundo de la gimnasia. Eh, de verdad es todo un honor contar con el profe Freddy Giovanni Leal acá. Finalmente voy a hacer la presentación. Tenemos al profe Dani, está el maestro Alejandro Aníbal Suárez desde México, está el licenciado Rolando Fray desde Santa Marta, la profe Marta Delgado Clavo desde Perú, la profe Constanza desde Cartagena, el profe Víctor y el profe Víctor Macedo. La verdad tenemos un gran grupo hoy participando. Vamos a presentar la hoja de vida de nuestro invitado de hoy. Por favor, Estefanía, me informa que están viendo mi pantalla. Sí, señor, sí lo estoy viendo. Ujú. Perfecto. Maestro Eduardo Antonio Pérez Restrepo, de Pereira, Colombia. Él es profesional en ciencias del deporte y la recreación de la UTP, magíster en educación, miembro número de la Academia Olímpica Colombiana. Oigan, es un escritor en temáticas relacionadas con la historia del deporte, la educación física, historia olímpica, que es lo que nos va a trabajar hoy todo sobre el olimpismo, pedagogía y didáctica de la educación física, entre otros. Maestro, de verdad es todo un honor y un placer, de verdad, hace más o menos 2 meses pude hablar con él y pedirle el favor frente a que alguien me lo recomendó en la historia de la educación física, pero en su momento se nos cruzaron algunas fechas y finalmente lo hemos podido tener aquí. De verdad que es una felicidad inmensa, profe Eduardo, que usted pueda compartir con nosotros. La sala es suya, maestro. Maestro Hilder, compañeros, estimados estudiantes de este programa técnico, no, el gusto es plenamente mío. La verdad, compartir y ser parte de estos periodos formativos siempre será todo un placer. Y hablar de un tema que me apasiona, que amo desmesuradamente, pues siempre será muy gratificante. El día de hoy voy a abordar un tópico que está relacionado precisamente con el olimpismo, que no necesariamente está vinculado con la historia olímpica. Es importante allí hacer la aclaración. Para hablar de historia olímpica, yo creo que nos tocaría agendarlos nuevamente, porque es un tema bastante extenso, con decirles, compañeros y maestro Hilder, que no más mi tercer libro, que se denomina precisamente Juegos Olímpicos de la Antigüedad, es un libro que tiene más de 350 páginas. Entonces, esa es una charla que bien vale la pena abordar, pero que igual ahorita tocaré algunas cositas. Hoy hablaré principalmente de, de olimpismo, aunque tocaré algunos otros elementos. Entonces, de nuevo, verdad, muchas gracias, maestro Hilde, por la invitación. Si lastimosamente tuvimos la dificultad con el tema de historia del deporte, quizás en otro momento se podrá hacer.
que ese es un tema que precisamente puede ser de todo mi cariño y también puede de todo mi gusto y dominio como tal. Entonces, vamos a hablar de algunas generalidades sobre el olimpismo. Sí, pues ya temas de hoja de vida, la estructura de la charla es más o menos esta, abordaremos rápidamente algo sobre la importancia del estudio de la historia. Alguna vez por ahí en el año 2017, cuando me encontraba elaborando mi segundo libro, yo soy docente de colegio, pero también docente de universidades, trabajo con 4 universidades y con un colegio pues aquí ya de la ciudad de Pereira. Y me decía un compañero, un colega del área, me decía, ¿usted para qué habla de historia si la historia ya está muerta? Y ese es el tipo de imaginarios con los cuales nos topamos en ocasiones. Imaginarios donde piensan que la historia es letra muerta, que la historia son actos del pasado que no tienen que ver en nada con el presente y que tampoco están relacionados con el futuro. Y ese es un enorme error. O sea, la única manera de comprender un área disciplinar, llámese educación física, llámese medicina, llámese psicología, llámese cual se llame, es comprendiendo precisamente su historia. Y allí aprovecho para abordar un poco de Juegos Olímpicos antiguos, pero es un brochazo. Luego hablaremos de algunos conceptos relacionados con lo olímpico. Es importante señalar acá que incluso personas expertas en el campo del deporte aún no tienen clara la diferencia entre los términos relacionados con lo olímpico. Llámese olimpismo, llámese Juegos Olímpicos, llámese Olimpiada, en fin. Hablaremos rápidamente sobre simbología olímpica y cerraremos con principios y valores olímpicos. Entonces, voy aquí rápidamente a hablar sobre la importancia del estudio de la historia. Primero que todo, nos permite fijar un suelo y una patria, una playa cultural. ¿Qué es este asunto? ¿Qué es este rollo? Pues entender en qué estamos parados, entender bajo qué ciencias estamos respaldados, entender cuál es el proceso que nos ha llevado a hablar ahora de educación física, a hablar ahora del deporte como uno de sus medios. Por otro lado, le da enfoque al sentido de licenciado, profesional que deseamos ser y formar. Si no tenemos clara nuestra historicidad, tanto general, pues internacional como nacional y local, pues es bien complejo hablar de el tipo de persona o el tipo de profesional técnico incluso que deseamos formar. No podemos estar hablando en un contexto, llámese la ciudad de Pereira, donde prevalecen ciertas disciplinas deportivas, llámese fútbol, baloncesto, voleibol, las típicas, y pretender generar unas dinámicas bajo ópticas que no están, digamos, muy acorde con las dinámicas de ciudad. No con esto digo que los deportes alternativos o las nuevas estrategias no sean un camino, pero hay que entender dónde estamos parados. Y por otro lado, el principal medio evaluativo interpretativo de la trayectoria de esas manifestaciones humanas y el impacto que eso tiene en la actualidad. Es la única manera de entender por qué nuestra área es importante. En muchos casos uno escucha muchos discursos donde se encuentra y expresan que la educación física es importante porque nos movemos, pero es que la educación física tiene un trasegar histórico, un trasegar en el cual nos damos cuenta que siempre nos ha acompañado bajo diversas denominaciones, bajo diversas funciones, y allí es donde nos damos cuenta que siempre ha existido de alguna manera, con diversos tipos de objetivos, con diversos tipos de funciones. Y aquí hay un llamado importante, una invitación que la hacen precisamente Howell y Howell en el 79 en un texto bastante interesante sobre historia de la educación física, que expresan que hemos descuidado el estudio de una parte importante de la historia social. ¿Y cuál es esa parte? El deporte y los juegos. Entonces, la invitación, ¿cuál es? En la ciudad donde se encuentren, en el municipio donde se encuentren, entiendan y busquen, indaguen, escriban sobre cuál es esa historicidad de esa ciudad frente al mundo del deporte, frente al mundo de la recreación, frente al mundo del ocio, cómo se divertían las personas allí hace varias décadas, en fin, es una buena manera de ir aplicando la historia. Eh, Ahora
vamos a hablar rápidamente de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad para comprender el contexto del olimpismo. Es importante señalar que el olimpismo no es una construcción de la antigüedad misma. El olimpismo como concepto es una construcción moderna creada por el barón Pierre de Coubertin, eh, quien viviese desde el año 1863 hasta el año 1937, y que básicamente nos deja eso como su mayor legado. Y los Juegos Olímpicos como esa mayor manifestación festiva del olimpismo. Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, como ya muchos de ustedes seguramente habrán leído o habrán buscado, año 776 antes de Cristo, aparentemente, porque pues he leído sobre el tema quizás más de 400 obras, y se ha encontrado nueva evidencia que permite decir que el año 776 es el año en el cual se determinó, o bueno, quedó el registro del primer vencedor, Coroebus de Helio, precisamente un cocinero, quien ganó la carrera de Dromos Estadio. Pero se cree que los juegos existían desde mucho tiempo atrás. Hay una serie de leyendas importantes sobre por qué nacen los juegos. En esencia, fueron creados para rendir tributo a los dioses, principalmente al dios Zeus, pero detrás de ello también hay otras historias un poco también místicas, la pelea de Zeus contra su padre Cronos, la carrera de Hércules con sus hermanos, Peonios, Jasios y Eolios, eh, mm, el mandato, por así llamarlo, de la pitonisa al rey Ifitos de Élide, de recuperar los juegos como una manera de limpiar a Elis o a la Élide de algunas plagas, de algunos problemas fuertes que estaban sobrellevando, y el pacto de paz o la tregua cerrada que establece con Licurgo de Esparta y con Cleóstenes de Pisa, de Pisa, perdón. Es básicamente como parte de algunas de las leyendas. Se crearon una gama de competencias que se pueden dividir en agones atléticos, agones luctatorios, agones hípicos. Pasamos de un día de competencia a luego 5 días, o algunos hablan de hasta 6 días de competencia, donde hay diversos tipos de dinámicas como tributos. Aparte de eso, hay unos premios y unos castigos. El principal premio por el cual luchaban los atletas en la antigüedad era la corona de olivo, pero también había unos premios adicionales que fueron, ojo, contaminando un poco la esencia de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Cuando ya empezamos a meterle la plática de por medio y algunos beneficios extra, empieza a darse pues allí ciertos ajustes o anomalías más bien dentro de los Juegos de la Antigüedad. Y pues bueno, la mujer no podía presenciar los juegos, no podía participar de ellos, so pena de muerte. Había unos protocolos de entrenamiento, y unos requisitos: ser hombre de pura raza helénica, haberse entrenado como mínimo por 10 meses, no tener ningún tipo de cuestión de sacrilegio, impiedad o cuestiones pues legales, eh, normas que poco a poco fueron siendo modificadas, sobre todo cuando Roma conquista Grecia en el año 146 a.C. Y ojo, voy a cerrar este recorrido súper resumido de la historia olímpica antigua, expresando lo siguiente: el 99% de los libros que existen de habla hispana, y muchos también de habla inglesa, sobre Juegos Olímpicos de la Antigüedad, expresan que los Juegos se fueron abolidos en el año 394 después de Cristo. Hay una evidencia del año 2016 que fue expuesta en un maravilloso texto del doctor Conrado Durantes Corral, quien hasta hace un tiempo fuera el presidente de la Real Academia Olímpica Española, donde se demuestra que Teodosio primero no tuvo nada que ver, que los juegos estaban muriendo lentamente. Cuando dejamos que la esencia de los juegos se pierda, cuando dejamos que los intereses monetarios, los intereses
diferentes a lo agonal, intervengan de manera tan profunda en el deporte, pues se generan afectaciones y los Juegos básicamente, los Juegos Olímpicos de la Ciudad fueron falleciendo lentamente y dejaron unos rastros que permitieron luego su restauración gracias al Balompié de Coubertin, aunque aquí debo aclarar algo. Hagamos de cuenta que el Balompié de Coubertin se enfrentó contra muchos otros sujetos deseosos de restaurar los juegos, pero los otros fueron menos hábiles. El Balompié de Coubertin fue, yo diría que el primer gran gestor deportivo de los tiempos modernos. Hubo otros intentos, incluso en un artículo que publiqué recientemente con la revista F Deportes, que es de acceso libre, en el número anterior precisamente, eh, allí pueden evidenciar todos los intentos restauradores que hubo previos al Balompié de Coubertin. Entonces, pues bueno, ya con ese recorrido de los Juegos Olímpicos antiguos, ahora sí puedo empezar a hablar un poco de los conceptos. Pero antes de esos conceptos, quiero pedirles el siguiente favor. Denme un segundito, por favor. Voy a compartir ahora un breve enlace, que desde acá. eh, un segundito, por favor. Pantalla. A continuación, ustedes, por favor, me van a colaborar de la siguiente manera. Eh, También que me está estorbando aquí un poquito la... Pero bueno, ustedes aquí van a observar, yo creo que ya está en pantalla, ¿verdad? Sí, maestro, se está viendo imaginario sobre lo olímpico. Vamos a entrar a este código QR, por favor, y hay dos preguntitas que tienen que ver con los conceptos que vamos a abordar a continuación, que son olimpismo, olimpiadas y otros. Entonces vamos en esa primera pregunta, espero que ya todos hayan de pronto accedido, si no vamos a dejarlo aquí 10 segunditos más, simplemente Maestro, entran desde el portátil, ¿cómo se accede? desde el portátil código de evento, entran a la página WhatsApp y a mano izquierda les va a aparecer ingrese a un evento. Ustedes Profe, van puede copiar eso ahí y lo pega en el chat de acá? un segundito, van a entrar de esta manera. Que me desapareció la barrita de ya. Entran a WhatsApp y teclean el código que les comenté, que es NKJ. Ahí aparece ingresa a un evento, NKJLBP. Y les va a aparecer, si ya ingresaron de pronto, les va a aparecer esta pregunta. Y ustedes básicamente con un par de palabras o con lo que ustedes determinen, va sin, por favor, sin acceder todavía a buscar por internet. Vamos a partir ahora de los imaginarios que ustedes tienen. Van a ir tecleando para ustedes qué es olimpismo. Pueden empezar, vamos a tomarnos aquí básicamente un minutico nomás, por efectos pues del tiempo. Honrar al Olimpo. Bien, ahí está uno de filosofía. Competencia. Vamos, vamos. Son solamente aquí hay pocas personas conectadas, entonces esto puede ser un ejercicio rápido. Honrar al Olimpo, competencia, filosofía.
tranquilos que el objetivo es que nos quede claro el concepto. Por ahora, ¿qué quiero? ¿Qué pretendo? Conocer un poco el imaginario de ustedes sobre un concepto que no siempre se aborda en nuestras licenciaturas, en nuestros programas profesionales en deporte, en nuestros programas técnicos también y tecnológicos. Vamos que aquí veo, aquí en pantalla, bueno, hay conectadas 20 personas, pues 20 incluyéndome, así que espero tener aquí al menos 19, 18 frases o palabritas clave. Y hasta ahora van tres. Compañeros, Estefanía, Cristian, Ángel, Pablo, Camilo. Camilo, bienvenido. Julián, Carlos, Rolando, Marta, eh, compañero Alejandro Aníbal Suárez, un saludo hasta México. Constanza, Dani, Víctor, Ander Restrepo. Pongo que Ander Restrepo, hermanito, felicitaciones por la charla ayer, por ahí me di cuenta. Estuve por la tarde. Eh, bueno, competencia deportiva, al Olimpo, honor, filosofía, competencia. Vamos, vamos. 20 segunditos más para pasar a la siguiente pregunta. Bueno, por lo pronto voy aquí a analizar rápidamente estas opciones, bueno, a leerlas y ahorita vamos a darnos cuenta de las otras realidades. Tenemos competencia deportiva, tenemos honrar al Olimpo, tenemos honor, tenemos filosofía y tenemos competencia. Muy bien, excelentes aportes. Y ahora pasemos a la siguiente pregunta. Lo mismo, palabritas, una o dos palabritas, pues si necesitan más bien pueda, tampoco los voy a limitar. ¿Qué es una olimpiada? Buscar por internet, sin trampa, lo primero que se les ocurra, ¿qué es una olimpiada? Competencia mundial. Listo, primera respuesta. Seguimos, seguimos. Vamos, compañeros. Yo sé que la hora es compleja, pero necesito realmente esos buenos aportes de ustedes. Rendimiento máximo deportivo, bien. Vamos, vamos, vamos. Excelente. Realizada cada N años, listo, cada 4 años. El rendimiento máximo, potencia mundial, ok, listo. Bueno, tenemos acá competencia mundial realizada cada, pongo que ahí ya, pues la numeración no voy a spoilear, rendimiento máximo deportivo, en fin. Bueno, ahora sí volvemos a la presentación, compañeros, y voy a empezar con los conceptos. Y dice de esta manera. El primer concepto que voy a abordar es un concepto importantísimo que nos atañe como personas que hacemos parte del mundo del deporte. Y es olimpismo. El olimpismo no es más que una filosofía de vida. El olimpismo trasciende el mundo del deporte. El olimpismo debería ser un eje que transversalice precisamente la vida de las personas, no solo de los deportistas. Y aquí es importante señalar algo. No formamos necesariamente deportistas, formamos personas eh, con sentido ético, con sentido humano, o llenas de valores y que tengan el deporte como una de sus principales herramientas, que es parte, digamos, de la lucha de ese trabajo pues que se viene realizando desde diversos frentes educativos con el fin también de otorgarle un poco más de humanización al proceso del deporte.
¿Qué transmite el olimpismo? Valores, busca la armonía entre las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. ¿Qué más es el olimpismo? La unión entre la educación, el deporte y la cultura, que es una mezcla mágica, una mezcla poderosísima. Cuando realmente unimos esos tres elementos, estamos por el camino más indicado, que eso es más o menos lo que en ocasiones se vive en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, de la juventud. Ahí se ve mucho el componente educación. El componente cultural se ve en todas las ediciones y es esos elementos anexos que permiten mostrar la cultura de la ciudad o del país como tal que alberga los Juegos y que permite construir precisamente un legado. Por otro lado, permite crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo. Esa es una frase muy, muy de Pierre de Coubertin que básicamente invita a que usted se sienta motivado por esforzarse, no solamente por la victoria. El valor educativo del buen ejemplo, que es el llamado para todas las personas que hacemos parte del mundo del deporte, del mundo de la educación, educar desde el ejemplo, y el respeto por los principios éticos formativos, pacifistas, democráticos, humanitarios, culturales y ecologistas. Esta es una definición generada directamente por el COI, pero es una adaptación de, de la definición que en su momento construyera el barón Pierre de Coubertin. Voy aquí a desglosar rápidamente este asunto. Entonces tenemos que se busca transmitir una filosofía. ¿Y a qué nos referimos con eso? Que las personas tengan un entendimiento más profundo de la existencia de nosotros como seres humanos. ¿Para qué? Para dignificarnos como raza humana. Por otro lado, buscar en el deporte la posibilidad de promover altas cotas de humanismo y lealtad deportiva. Esto lo decía el Barón Pierre de Coubertin un año antes de fallecer. Buscamos eso del deporte. Por otro lado, usar esos principios formativos y uno de ellos es ese principio olímpico de superación, de la mejora ontológica total. Es decir, no solo de nuestras capacidades físicas condicionales, coordinativas, sino de todo nuestro ser, gracias a las bondades del deporte y en este caso, pues del olimpismo como esa filosofía de vida. Un principio pacificador, lo que se busca con el olimpismo y lo que pretendemos con el deporte es una sociedad pacífica que use el deporte como herramienta de desarrollo y paz. Unos principios democráticos que nos permitan hablar y demostrar ahora sí que la práctica deportiva es un derecho humano para el cual todos deberían de acceder sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de problema. Cuestión que se relaciona con el carácter humanitario, que se ha practicado sin discriminación alguna, y estas dos dimensiones que son bien importantes. Por un lado, la dimensión cultural del olimpismo, que es una dimensión traída desde la antigüedad. En la antigüedad también había muestras artísticas, algunos autores hablan de competencias de lira, flauta, en fin, otros instrumentos. Y este componente cultural, el Barón Pierre de Coubertin intentó implementarlo por ahí en el año 1912. Y bueno, lo implementó bajo una figura muy bonita que se llamó el Pentatlón de las Musas, que era la unión, que eran unas competencias con medallas, con todo el asunto, enfocadas en arquitectura, literatura, música, escultura y pintura deportiva, deportiva. Entonces, fue un tema bien, bien, bien bacano que duró, si mal no recuerdo, hasta el año 1928. Eh, y hace parte precisamente del llamado que les decía ahorita, unir la educación, el deporte y la cultura como una triada fenomenal. Una dimensión ecológica, que es un llamado que se viene haciendo desde la década de los 60 aproximadamente, y que ahora el COI lo tiene como parte precisamente de su documento 365 del 2020+5 y cada uno de sus últimos documentos y que buscan que la sostenibilidad de los juegos, la sostenibilidad ambiental y generar un legado ambiental
adecuado tras los eventos deportivos. En este caso, los Juegos Olímpicos, pero esto aplica para todos los eventos, incluso para los Juegos Nacionales que estamos viviendo actualmente en esta zona, pues, del eje cafetero. Ahora bien, ya tenemos claro que el olimpismo no son eventos, no es una competencia, no es sinónimo de Juegos Olímpicos, es algo más profundo, es algo más humanista, eh, en fin. Ahora, ¿qué es Olimpiada? Una Olimpiada es el periodo de 4 años civiles consecutivos que hay entre el 1 de enero del primer año y finaliza el 31 de diciembre del cuarto año. Y aquí vamos a dar un ejemplo más claro porque ahí se ve como enredadito un poco el asunto. Y aquí está, la Olimpiada 1, año 1, 1896, año de Juegos, 1897, 1898, 1899. La Olimpiada es cuando empezó, 1900, y así. Ahí como se pueden dar cuenta. Entonces, por ejemplo, si lo miramos de esa manera, encontramos lo siguiente. Primero, que de 1896 al 2024, es decir, el año que viene, han transcurrido 128 años. Que esos son 32 Olimpiadas consecutivas. Ojo, venga Eduardo, pero no hubo juegos ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda Guerra Mundial. La segunda incluso se comió dos Olimpiadas prácticamente. Por norma y por solicitud también del mismo Balompié de Coubertin, las Olimpiadas como temporalidad se siguen corriendo. Tiene tal importancia este concepto que en la antigüedad griega, en la época pues helénica antigua, el conteo como tal de años también se efectuaba por Olimpiadas. Ellos hablaban de 4 años o de 50 lunas, que también es unos términos bien interesantes, bien hasta románticos y bonitos. Entonces tenemos que la Olimpiada 32, que es la de París 2024, han transcurrido 3 años, por ende, llevamos 127 años de Juegos Olímpicos modernos como tal. Entonces ya ahí nos queda claro que la Olimpiada es la temporalidad de esos 4 años como tal. Y aquí tenemos la relación de la Olimpiada con el ciclo olímpico. Entonces, año 1, Juegos Olímpicos. Año 2 de esa Olimpiada, bolivarianos. Año 3, Juegos Olímpicos de Invierno, centroamericanos y sudamericanos. Año 4, panamericanos. Y volvemos a empezar. Año 1, Juegos Olímpicos, y así básicamente se mueve nuestro ciclo olímpico. Vamos a cerrar estos conceptos con qué son los Juegos Olímpicos. Y aquí necesito diferenciar el concepto antiguo y el concepto moderno. Para la antigüedad, ¿qué era? La unión de los hombres. Ojo, hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres no podían estar. Ya luego hablaremos un poco de mujer y historia. Es un tema que también me parece bien apasionante. Delante de los dioses o de sus templos para tributarles culto, ¿cómo? Con su cuerpo, con su capacidad, con su espíritu agonístico. De esa manera, básicamente, ellos les decían, ustedes para nosotros son importantes, necesitamos de su favor como dioses, estamos aquí parados, entregando nuestro sudor, nuestro esfuerzo, incluso nuestras vidas, que había competencias bien fuertes, como el pancracio, que es básicamente la versión antigua de las artes marciales mixtas, por así llamarlo, donde en algunos casos también fallecían. Esta es un concepto de María Jesús Basaco, una escritora española. Y tenemos el concepto moderno, que este sí pues es más mío, poco más reciente, y es básicamente la mayor manifestación festiva del olimpismo. Es decir, el olimpismo es una filosofía que tiene su mayor fiesta en los Juegos Olímpicos, llámese de verano, llámese de invierno, llámese de la juventud, en fin. Son competencias entre atletas, no entre naciones. Y pongo eso con el asterisco, ¿por qué? Venga, Eduardo, pero
Si usted prende noticias, cuando están en juego siempre hablan de Colombia lleva tantas medallas, sí, es la manera como los países se miden políticamente gracias a los parámetros del deporte, pero la esencia misma de los juegos es la competencia entre atletas o por equipos, pero no entre naciones. El objetivo de los Juegos Olímpicos es unir a las naciones hablando un lenguaje universal que todo el mundo entiende, que es el lenguaje del deporte. Justamente eso era lo que pretendía Kubertán. No nos entendemos en diversos idiomas, pero si ponemos un balón, si ponemos sí, un balón de fútbol, por dar un ejemplo, todo el mundo va a saber qué tiene que hacer con ese balón. Entonces, eso es lo bonito como tal del lenguaje del deporte. Los atletas son designados por los CON, cumpliendo algunos parámetros. Cada Comité Olímpico Nacional, ese es el significado de los CON, se encarga pues de ciertos procesos. En este caso ya no se habla de proceso de elección de ciudad sede, ya se hace una invitación partiendo de la necesidad de unos juegos sostenibles y entendiendo que no todas las ciudades, no todos los países están en condiciones, en capacidad de albergar los Juegos Olímpicos. Y además hubo por ahí algunos chicharroncitos complejos cuando se hablaba años atrás, décadas atrás, de la postulación o de la candidatura para Juegos, que eso ya es también un tema político en el marco de Juegos bien complejo. Ahora, siguiendo con el recorrido de la estructura de la charla, vamos a hablar de los símbolos olímpicos. Es muy común para las personas sentir que el único símbolo son los anillos. O más preocupante, aunque es parte del objetivo de la charla, más preocupante es evidenciar que la gente no tiene claro el significado de los anillos. Yo voy aquí a hacer un ejercicio rápido con el chat, aprovechando pues las herramientas que tenemos a la mano. Vamos a dar un minuto sin buscar por internet, por favor. Vamos ahí a aplicar la honestidad ante todo. Para ustedes, ¿qué significan los anillos olímpicos? Escribimos por el chat, por favor, y estaré aquí leyendo. Un minutico ahí. Ya ¿ya estás agüita, Celi? Compañero, estoy aquí pendiente, son los 5 continentes. Listo. José Karina, aprovecho que estás escribiendo. Entonces, ¿cómo es el asunto ahí? Explícame cómo es el asunto. ¿Qué color corresponde a cada continente? Hilder Molina dice los 5 continentes. Estefanía habla de la Unión. José Caín, ahí sí tengo dudas. Listo. Pero bueno, ¿qué se te ocurre? Intente que igual el objetivo aquí es aclarar en la medida de lo posible todo. Y pues bueno, yo aquí veo 3 personas participando. El resto que el objetivo es que todos ahí se atrevan, no pasa nada, no es pregunta de examen, tranquilos. Ahí sí tengo duda, listo. Bueno, entonces me va a tocar empezar a preguntar por el chat. Pues no, por el audio, perdón. Vamos aquí a avanzar. Interrelación de los continentes. Andrés Restrepo. Interrelación. Me gusta el concepto. Bueno, listo, vamos aquí a continuar. Muchas gracias ahí a los compañeros que participaron por el chat. Voy a referirme a lo que comenta Estefanía, unión. Y es precisamente parte de lo más importante de el principal símbolo que son los anillos. Antes de hablar de los anillos, es importante precisar que el balompié de Coubertin
no quería unos simples juegos, no quería que se parecieran a un torneo cualquiera. Él quería hacer el principal evento deportivo en la historia del mundo moderno. Y cuando se puso a analizar lo que venía pasando en su época, se dio cuenta que faltaba misticismo que lo había en la antigüedad, unos elementos que le diferenciaran de otros juegos. Y es ahí donde él escribe lo siguiente: el capítulo de las ceremonias es uno de los más importantes a precisar. Es por esto, sobre todo, que la Olimpiada, allá hay una dificultad de traducción, debe distinguirse de una simple serie de campeonatos mundiales. O sea, yo soy diferente. Ella comporta una solemnidad y un ceremonial. Parte de ese ceremonial son sus símbolos. El primero, los anillos olímpicos. Cuenta la leyenda, como dicen por ahí, este señor se sentó y empezó a construir un símbolo que uniera a los países, que uniera a las naciones, que uniera a los continentes. Un símbolo de hermandad, un símbolo de unión indisoluble de los continentes, las culturas y las razas. Hubo una influencia fuerte del símbolo de la Unión de Sociedades Francesas de Deportes Atléticos, entidad de la cual también fue parte Pierre de Coubertin, y el símbolo es el que ven en pantalla de esta entidad: camiseta blanca, un anillo rojo, un anillo azul. De por sí el anillo ya tiene un significado: continuidad, lo eterno, lo constante, no hay principio ni final. Y él quería que cada país se viera representado. Entonces, ¿qué hizo? Cogió las banderas de los países que estuvieron en los Juegos de 1896 y los de 1900. Y dijo, bueno, ¿yo qué hago con este montón de colores? Y básicamente, si ustedes miran bien, como mínimo en los anillos olímpicos hay al menos un color de los que están en pantalla en las banderas. Si lo miramos bien, por ejemplo, con nuestra bandera de Colombia, están los tres colores. Otros tendrán uno, otros tendrán dos, pero todos tienen al menos uno. Entonces, es un símbolo de unión. Ojo, en ningún momento, aunque él habla de la unión de los países y los continentes, en ningún momento, en ningún documento, se habla de que tal anillo representa tal continente. Por ahí hubo un par de libros de procedencia estadounidense, si mal no recuerdo, que intentaron, y eso sí es parte de las fallas que cometen los historiadores, de contaminar en ocasiones la historia, meter el cuento de que el anillo amarillo es Asia, de que el azul es Oceanía, de que el rojo es Europa, y así. Eso es un sesgo racial profundo. O sea, entonces el amarillo, pues, para los asiáticos, o sea, es parte de lo que no podemos promover. Y entonces, a partir de ahora, quiero que para las personas que están aquí conectadas, eso quede muy claro. No representa al continente en particular de acuerdo a un color. Representa a todos los continentes sin distinción como tal de que cada anillo tenga nombre como tal. Maestro, una pregunta. Segundo símbolo, cuénteme. Maestro, yo en este momentico me di a la tarea de buscar información, pero lo que uno más encuentra y son textos hasta en artículos periodísticos, porque revisé 3 artículos periodísticos donde uno lo que encuentra es lo que acabaste de decir. ¿Cómo podría ser entonces Comité Olímpico? ¿Cómo podría ser el COI para que eso que está, ese sesgo que se está dando tan enorme, porque yo tenía esa era mi referencia y la he leído como que por lo menos 20 veces, siempre la referencia con la parte de la etnia, del chino, del europeo, del africano, que la verdad me parece igualmente crítico porque solamente es tomar un color para, como si fuera un tono de piel, que no creo que es así. Y eso es una idea errónea que se tiene. Entonces, ahí pienso que se debería hacer como esa campaña desde el Comité Olímpico, poder generar
sobre todo en estos textos que uno encuentra, porque acabo de meterme y por lo menos 3, 4 textos decían exactamente lo mismo. Entonces uno podría decir, bueno, pues si eso lo dice tal revista de España y eso está avalado entonces por Comité Olímpico Internacional. No, lo que pasa es esto, Hilder. Mm, Los comités olímpicos nacionales siempre se toman el trabajo, casi siempre en temporada previa de juegos, de convocar medios de comunicación. Y los convocan ¿para qué? Para capacitarlos, precisamente. Y este tema siempre se toca, porque parte, y ojo, no tengo nada en contra de la prensa ni de los medios, ni mucho menos, por parte de los culpables de la difusión de ese sesgo y esa mala información son precisamente los medios de comunicación, intentando eh, generar el comentario amarillista, o sea, para no ir muy lejos, generando en últimas hasta polémicas frente a ello. Incluso el mismo Kubertán se refirió al tema por allá por la década de 1930, pidiendo encarecidamente que no colocaran, no adjudicaran nombres a ninguno de los anillos. Y por allá el COI en el año 1951, si mal no recuerdo, en otro documento, pues ya había fallecido igualmente Coubertin, pero hablaba de respeto a la obra de Coubertin, expresaban que por favor dejaran quieto el tema del nombre a los anillos y sobre todo de ese irrespeto a las etnias, porque es un irrespeto profundo. Entonces, no, los comités olímpicos nacionales, me atrevo a pensar que todos, incluyendo el nuestro, el colombiano, hacen ese trabajo de capacitar a los medios. Algunos son más respetuosos de ello, otros siguen difundiendo y precisamente cuando te metes a Internet, y ese es el peligro del Internet en ocasiones cuando se administra sin los filtros adecuados, encontramos todo tipo de información y como te decía, esa información la encontrás la que quieras, incluso hay una imagen, se encuentra facilito por Internet, donde dentro de cada anillo está cada continente. Y esa es una imagen fatal, fatal. Ahí la puedes encontrar facilito, incluso pones anillos olímpicos y la encontrar yo creo que en la primera paginita de imágenes. Ahora si algo le damos la buscadita. Entonces es parte de nuestro deber como encargados del mundo del deporte y de la educación física, promover también esta, esta reacomodación, este reajuste frente a lo conceptual. Perfecto, maestro, muchas Vamos gracias. ahora con el siguiente. Con todo gusto. Con el siguiente símbolo, Sitius Altius Fortius. Nace como el Altius Fortius Sitius. Ese fue el orden inicial como lo tenía el padre Luis Henry Guidón, amigo personal de Pierre de Coubertin, y más que amigo personal, uno de sus influenciadores pedagógicos. Coubertin tuvo eh, al padre Carón como uno de sus influenciadores, junto con Didon, que precisamente sobre ellos hablo en mi libro de Pierre de Coubertin y Movimiento Olímpico, que es básicamente pues mi quinto libro a la fecha. Eh, este influenciador estaba charlando con Coubertin y Coubertin se dio cuenta que el lema de este colegio, de la Escuela Dominicana San Alberto Magno, era ese y le dijo algo así como, préstemelo, lo quiero usar para esta idea loca que tengo de los Juegos Olímpicos. Seguramente no bajo esos términos, pero a él lo trataron de loco cuando propuso los Juegos Olímpicos, entonces supondré que lo empleó de pronto. Y ojo, algunos también interpretan de forma muy literal este lema. Entonces, como significa más rápido, más alto, más fuerte, entonces piensan que es correr más, saltar más y ser más fuerte. No, lo que se pretende aquí que es la mejora plena, la mejora ontológica total de la humanidad. Básicamente una mejora en toda la especie humana, no solo en sus capacidades físicas. Ese lema tuvo una actualización para los Juegos de Tokio 2020 más uno. Pues el doctor Thomas Bach, actual presidente del COI,
tras vivir todo este flagelo pues, de la pandemia del COVID, propuso incluir la palabra communis o communiter, también lo tienen en algunos textos de esa manera, juntos. Entonces ya actualmente se lee como Citius, Altius, Fortius, Communis, pero en las instalaciones del COI aparece como communiter. Ya saben, más rápido, más alto, más fuerte y juntos. Ahora, siguiente símbolo es el juramento. Mm, Quiero simplemente aquí expresar que empezó en Estocolmo, año 1912. Tenemos en pantalla a Víctor Boyn, esgrimista y waterpolista belga. Siempre va un deportista en representación de todos. La, el, el componente inicial solo tenía pues la parte inicial, menos lo de comprometiéndonos a un deporte sin dopaje, sin drogas. Eso ya se metió por allá en el año 64, luego de varias situaciones relacionadas precisamente con el dopaje, entre ellas la muerte de un ciclista. Y para los Juegos de Tokio 2020 más uno, tuvimos no sé si llamarlo actualización, porque esto ya es un cambio total y un cambio interesante. Por primera vez se unió deportista hombre y mujer, juez hombre-mujer, entrenador hombre y mujer, para hacer la lectura del documento que tienen en pantalla, que hace mucho énfasis en varias palabras: inclusión e igualdad, en juntos, precisamente partiendo de la propuesta de Thomas Bach del communis o communitaire, y eh, esta frase que es muy propia de él, que la emplea yo creo que en todos sus discursos: hacer del mundo un lugar mejor a través del deporte. El siguiente símbolo es el fuego olímpico. El fuego olímpico, también podemos hablar de la antorcha olímpica. Voy rápidamente a abordar la antorcha. Es una herramienta que permite también mostrar un poco la cultura de la ciudad que acoge los juegos. Se procura que el diseño contenga una historia que contar sobre esa ciudad. Ya hablando del fuego, incluso lo decía Baltasar Medina el día miércoles cuando el fuego de los Juegos Nacionales llegó a la Villa Olímpica aquí en la ciudad de Pereira. eh, Prometeo le robó el fuego a los dioses del Olimpo, particularmente a Zeus, y se lo regaló a la humanidad como una muestra de respeto como tal a la raza humana y como una forma de colaborar en su supervivencia. Y esto le acarreó pues eh, un castigo divino eterno. El fuego olímpico se empleó por primera vez en el año 1928 en Ámsterdam. Ojo, fuego olímpico. Es decir, se encendió un fuego en un pebetero dentro de un estadio, sin mayor protocolo. Eso sí lo debo dejar pues muy claro. ¿Cuándo empieza el protocolo y la magia de este tema del fuego? En el año 36, Juegos Olímpicos de Berlín 36, gracias a un mago y a un experto en historia del deporte, que es Cardim o Cardien, se pronuncia más Cardim. Para los que aman el tema de historia del deporte, como es mi caso, el mejor libro que hay de historia del deporte es el de ese sujeto. Son dos tomos maravillosos, más o menos de 900 a 1000 páginas, pero espectaculares. Este sujeto, gracias a su conocimiento de historia, le propuso al comité organizador de los Juegos hacer algo diferente y se encontró con un término que es las lampaderomias, que era una carrera de lámparas o de antorchas que se hacía en la antigüedad como una manera de también rendirle tributo a Zeus. Entonces se imaginó un escenario en el cual vamos a hacer unos relevos, como ocurre ahora, vamos a hacer un momento de encendido que tenga un misticismo interesante. Pensó en el templo de Hera, un espejo parabólico, un combustible particular especial que permita que no se apague en el recorrido. Igual eso, el tema del combustible y los sistemas de combustión como tal de estas antorchas
cambian cada 4 años y se hacen más modernos. La antorcha, como ustedes bien saben, ha estado en el Everest, ha estado bajo el agua, en el fondo, pues fondo, comillas del mar, ha sido transmitida vía, ha llegado un satélite y transmitido el juego como información digitalizada, por así llamarlo. Entonces ha tenido un tema bien, bien bonito. Y también una serie de anécdotas muy interesantes para contar que luego se las compartiré en un artículo que estoy ya terminando sobre el tema. Eh, Vemos acá el himno olímpico. No me voy a detener pues como tal en la lectura del mismo, pero fue escrito por Costis Palamas, musicalizado por Espiro Samara, cuando curiosamente se empleó en los Juegos de 1896, pero apenas se volvió oficial para los Juegos de Roma. 1960, juegos muy famosos por Abe Bikila, el maratonista etíope que compitió descalzo, la llegada también de Mohamed Ali, entre otras situaciones bien, bien, y por ejemplo, para los amantes del tema de discapacidad, ese fue el año de inicio de los Juegos Paralímpicos, los Juegos de Roma, 1960. Eh, este es el lema de competición adjudicado erróneamente a Pierre de Coubertin y él mismo reconocía que no. Básicamente, Ethel Talbot lo comentó en el discurso de apertura en una Eucaristía que se hizo en estos Juegos de 1908 y en la ceremonia de clausura, más bien en una cena de clausura, Coubertin citó, dijo, como lo comentaba hace unos días el señor Talbot, lo importante no es ganar, sino participar en las Olimpiadas, lo esencial en la vida no es triunfar, sino luchar bien. Y ya la economía del lenguaje, el pasar del tiempo, lo ha convertido en lo importante no es vencer, sino competir, frase que probablemente ha pasado por todas las bocas de nosotros en el mundo del deporte. El siguiente símbolo, las medallas. Dentro de esto hay una historia tremenda para contar. Inicialmente, por pocos juegos, se usó precisamente oro puro, plata pura y bronce puro. Ya luego, seguramente por temas económicos, decidieron emplear porcentajes de diferenciación. ¿Qué representa la excelencia del oro? Y representa esa corona de olivo de la antigüedad. Y ojo, muy importante esto. eh, los metales tienen un significado. Entonces, como ustedes ven en pantalla, el oro representa el tiempo de los dioses. Y esto yo creo que es un mensaje bonito para transmitirle a nuestros niños y jóvenes que están en procesos formativos. La plata simboliza la juventud y el bronce encarna esa época de las guerras y los héroes. Parte de nuestro deber histórico y el deber que tenemos de seguir abordando esos temas con nuestros niños y jóvenes y también con los adultos, obviamente, porque seguramente algo de lo que he hablado acá probablemente sea nuevo para muchos de ustedes. Otro símbolo, el diploma. eh, Inicialmente se otorgaba para los primeros 6 lugares y ya en el año 84 se amplió hasta el octavo lugar. Es un elemento motivacional importantísimo. Bueno, no que no gané medalla, pero gané diploma motivacional por un lado, le permite al deportista decir, bueno, voy por buen camino. Y también hay muchos países que están otorgando ciertos beneficios a sus deportistas por estos diplomas. Entonces, pues es parte también de los cambios importantes que ha sufrido el movimiento olímpico con el pasar de los años. Las mascotas olímpicas como último símbolo, y antes de hablar de este símbolo, vean la gama importante de ceremonial que contienen los juegos. No son solo anillos, no simplemente la unión de los continentes. Y espero o sea, con que nos quede, perdón, con que nos quede claro eso, quedo feliz. Este símbolo, las mascotas, eh, viene precisamente influenciado por
las mascotas de la Copa Mundo, de la Copa de Fútbol de la FIFA. Ellos fueron los primeros y a partir de ahí ya el movimiento olímpico decidió copiar un poco la idea y está muy bien. La primera mascota se dio en los Juegos de Invierno, la mascota oficial, ojo, porque en los Juegos de México 68 también hubo una mascota no oficial, que era un jaguar rojo y una paloma de la paz, pero el COVID decidió pues no aceptarla oficialmente. Es una estrategia de mercadeo impresionante, o sea, es la manera como muchos de los niños y jóvenes se acercan al mundo de lo olímpico. Yo recuerdo a Kobe, 1992 Barcelona, y pues es una mascota que digamos que me conectó en su momento. Cada uno aquí tendrá, digamos, la primera mascota de juegos que recuerda. Y gracias a esa estrategia de mercadeo es un recurso importante de lo que le entra al COI en materia pues, de juegos. Esta es la mascota que viene, el gorro frigio o la frigia olímpica. Es un símbolo de libertad, un símbolo muy francés, muy. El objetivo precisamente es eso, que represente a la ciudad, al país. Y tiene dos lemas, por así llamarlo. El primero, podemos hacernos mejores los unos a los otros trabajando juntos. Clave y es parte de la misión educativa de los Juegos Olímpicos. Y el otro lema es solos vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Nótese acá el énfasis marcado que hay en la palabra juntos, juntos. O sea, seguimos trabajando mucho el proceso del cambio del lema olímpico del Situs Altius Fortius Communis. Ahora, rápidamente vamos aquí a abordar los principios y valores olímpicos. Vamos a respondernos dos preguntas. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de principios y cuáles son esos principios que rigen el olimpismo? Lo primero, ¿qué son los principios? El conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan mi vida o la vida de una organización y nos permiten orientar la vida en sociedad, ni más ni menos. Y los valores son esas guías que definen el correcto comportamiento de una persona en un grupo social. ¿Qué debo hacer para quedar bien? Esos son básicamente parte de sus valores. ¿Cuáles son los valores olímpicos? O bueno, ¿qué son los valores olímpicos? Son el fundamento del movimiento olímpico donde se combina lo que les decía al principio, el deporte, la cultura y la educación. ¿Buscan qué? Un concepto de calidad basado en el esfuerzo, lo que les decía ahora, que esta frase es muy de Cuberta, la alegría del esfuerzo, y no en los resultados. Y buscan que demos lo mejor de nosotros mismos siempre, no solo en el mundo del deporte, siempre, eh, en cada espacio de nuestras existencias. Estos son algunos de los valores del olimpismo. mm, los valores olímpicos, esta es la propuesta que hace la Academia Olímpica Internacional, encabeza todavía por cosas Georgiades, pero están a punto ya de cambiar de director. Eso pues en los próximos días se hará el cambio. Y él habla de unos valores personales, valores sociales, culturales y universales, que pues allí los tienen como tal en pantalla. Por otro lado, Lenk habla de unos valores olímpicos propuestos por Coubertin. La religiosidad, la celebración, la igualdad de oportunidades, la caballerosidad, el fair play o juego limpio, el amateurismo, que ya pues es un concepto eh, que es de análisis respecto al tiempo en su momento, y la paz. Quiero antes de ya hablar sobre los valores olímpicos actuales, detenerme en solo estas dos frases. Huertán decía, no tendremos paz mientras los prejuicios que ahora separan mientras los prejuicios que ahora separan a las diferentes razas sobrevivan. Y la idea olímpica no puede entenderse sin una comprensión de su misión educativa. Y no solo la idea olímpica, el mundo del deporte, nuestro papel como entrenadores, debe de tener mucho énfasis en ese componente educativo. Y no es que el deporte eduque por sí solo, ojo, y eso es una discusión que teníamos en Perú en el mes de agosto, en un evento en el que participé
en la ciudad de Huánuco. El deporte no educa por sí, educa cuando esa persona que está al frente, ese entrenador, lo emplea como herramienta educativa, pero no es básicamente por arte de magia, es por arte o por efecto de un proceso bien encaminado. Los 3 valores escogidos por el COI. Entonces empezó una campaña, año 2015, se habló de el valor de la amistad. Lo olímpico se mueve por la amistad. Siguiente año, lo olímpico se mueve por el respeto. 2017, lo olímpico se mueve por la excelencia. Y para los Juegos de Buenos Aires, Juegos de la Juventud, ya se unieron los 3 valores y quedó como amistad, respeto y excelencia. ¿Qué son esos valores? ¿Qué es la excelencia? Esforzarnos siempre, dar lo mejor siempre. Se resume en que en el lema olímpico, el Citius, Altius, Fortius, Communis. Siguiente valor, la amistad. Antes de hablar del concepto, hablemos de un ejemplo de amistad, lo que pasó con estos 2 deportistas, el catarí Mutas Bachín y el italiano Tamberi. Salto alto, le quedaba al catarí, estaban empatados en el salto, le quedaba al catarí un salto, un intento, el italiano ya no tenía más intentos, y el catarí se acerca al árbitro, estando también ahí sentado cerca, seguramente preocupado, ansioso. Y la pregunta que hace Balchín, bueno, ¿y si no salto qué? Y el árbitro le dice, pues ganan los dos. Se miran, el italiano se queda mirándolo como asombrado, el otro lo mira y, no, listo, ganamos los dos. No sé si recuerdan esa imagen de la forma como el italiano, perdón, saltaba emocionadísimo. Eso es parte de la amistad que se forja gracias a las bondades mismas del deporte. 2 naciones muy diferentes, 2 culturas muy diferentes que brincaban de la emoción, saltaban de la emoción a causa de esta buena determinación de Barchín. Entonces, básicamente, ¿qué se pretende? La unión, la comprensión entre las personas y los pueblos de todo el mundo usando como instrumento el deporte. ¿Buscando qué? Un mundo mejor y más pacífico, ni más ni menos. Por último, tenemos el respeto. Y este valor es básicamente no solo respetar las normas, es respetarnos a nosotros, a los demás, al deporte y al medio ambiente. Respetar todo. Un ejemplo que me gusta mucho abordar, lo que pasó en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, año 2022. Estuvo un pereirano, Carlos Quintana, fue triatleta por muchos años y decidió empezar a entrenarse es que para esquí, pero en Cali. Tengo entendido que fue en Cali. Obviamente unas diferencias fuertísimas en todos los sentidos, pero unas ganas enormes de avanzar. Y llegó allí y en la prueba de 15 kilómetros de esquí de fondo, pues el ganador fue Niskanen, finlandés. Este señor, y el término señor lo empleo con toda la tranquilidad, se quedó en la meta esperando a cada una de las personas que iban llegando luego de él para felicitarlo. ¿Quién llegó de último? Carlos Quintana. Se quedó 17 minutos luego de haber llegado a la meta con tal de felicitar a Quintana por el esfuerzo, la alegría del esfuerzo, precisamente. Ahí está uno de esos ejemplos. Y quiero cerrar con eh, un brochazo de este documento que es un maravilloso texto del COI, que es los fundamentos de la educación en valores olímpicos, y yo hice una pequeña adaptación de algunos temas que allí se abordan y los denominé como los 7 temas educativos del olimpismo y las implicaciones actuales. Y son básicamente invitaciones a manera de conclusiones. Primero, el primer tema educativo del olimpismo, el desarrollo y equilibrio del cuerpo, la voluntad y la mente.
¿qué debemos procurar? Que nuestros deportistas, que nuestros niños, jóvenes, adultos, se conviertan en personas capaces de enfrentarse a los retos que presentan en la cotidianidad. No solo el mundo del deporte, no romper marcas, romper sus límites en todos los sentidos posibles. Segundo, el placer del esfuerzo. ¿Buscar qué? La excelencia personal y el placer que se obtiene detrás de ese esfuerzo. Tema número 3, el valor de las figuras ejemplares. Apostarle, y ojo, nosotros en el mundo del deporte tenemos muchísimo más ese deber. Todos, pero nosotros creo que más. Apostarle a toda costa, predicar con el ejemplo. Cuarto, el juego limpio. Entender una cosa, el juego limpio no corresponde solo al campo de juego, es tomar la vida como campo de juego, jugarle limpio a todo, a cada una de nuestras dimensiones humanas. El quinto tema, el equilibrio y el respeto mutuo. ¿Y qué es lo que tenemos que procurar con nuestros deportistas? Que acepten y respeten la diversidad y que puedan precisamente en el marco de ese respeto desarrollar una actitud pacífica que le aporte a un mundo pacífico. El sexto tema, el penúltimo tema de la búsqueda de la excelencia, formar personas, formar deportistas mm, que tengan la habilidad, la capacidad de tomar decisiones positivas y equilibradas. Es parte de nuestro deber como formadores. Y por último, la promoción de la ética universal. Y esto se resume en lo siguiente, emplear el deporte y toda su amplia gama de posibilidades como una herramienta para promover valores humanistas. Muchísimos, solidaridad, tolerancia, respeto, la gama es enorme, pero el objetivo es ese. Aquí están algunas de mis obras, mis redes sociales, muchísimas gracias a todos. Maestro, muchísimas gracias. La verdad ha sido excelentemente la temática. Muchísimas gracias por este espacio, por tomarse el tiempo, la dedicación. Y la verdad, para mí me quedaron muchos temas muy claros. Por ahí un maestro mandó una información de la que usted nos decía, que ubican los anillos con los respectivos espacios que se dan, que no debe ser así. Entonces, digamos que por ahí vamos arrancando bien. Sé que nos queda bastante tela por cortar. Yo espero tenerlo a usted en unas próximas actividades para el 2024. Por ahí le llegó una invitación, no sé si la vio, desde México, del profe, pero lo veo si está o ya salió, el profe de México, Suárez Áviles, Alejandro Guerrero. Alejandro Suárez Áviles, un gran amigo, compañero muy fuerte de México. Y qué chévere que usted esté por allá, la verdad, maestro Alejandro Suárez Áviles, muy reconocido allá en México y pues en otras partes, además también por su hermano que es mi mentor, el hermano de él se llama Homero Suárez Áviles, doctor también en el área de la educación física. Quiero agradecerle en presencia, profe Ángel Gutiérrez, de Puerto Rico. ¿Está en Estados Unidos en este momento o ya está en Puerto Rico o está en Colombia? Maestro Ángel. Buenas noches a todos los colegas presentes, estudiantes, la ponencia tanto del profe Alfredo, ¿verdad? Que llegué un poquito tarde, ¿verdad? Porque ya que estoy trabajando acá un proyecto, una tercera fase, y estoy a 9 días de finalizar, ¿sabes? Que estoy bien, entonces dice rush, estoy bien rush, igual que el profe Eduardo, una ponencia que me llamó mucho la atención porque usted tocó unos temas en
Bueno, en el caso del olimpismo, ¿verdad? Que es un propósito muy alto, así que un saludo cordial a toditos y Dios me los bendiga. muchas gracias, maestro. Qué felicidad tenerlo por acá. Eh, Me gustaría si alguien quiere hacerle alguna pregunta, quiere aportar algo en este momentico, solamente levantar la mano o puede abrir su micrófono y le abrimos el espacio. Es un espacio de preguntas, todavía nos quedan más o menos 10 minuticos de tiempo para que podamos participar. Me gustaría escuchar a nuestro queridísimo amigo desde el Perú, Pablo Almeida. Pablo, Ángel, ¿tiene una pregunta? Sí, maestro, sí, tengo una preguntita, ¿verdad? Porque es un tema, ¿verdad? En la cual no tengo un desarrollo, ¿verdad? Intelectual en el mismo, ya que yo soy licenciado en actividad física y salud pública. ¿Cómo él ve en el futuro el tema del olimpismo? ¿Cómo ve el progreso en las nuevas disciplinas que se están integrando en el área de videojuegos, los deportes extremos? ¿Cómo él ve esa tendencia actualmente? Maestro Ángel, un saludo hasta Puerto Rico. Tengo grandes amigos allí, em, Igualmente. eh, con la Universidad de Puerto Rico y con el Albergue Olímpico de Puerto Rico, con Ramón Álvarez, si mal no recuerdo. A ver, ¿cómo veo el olimpismo? A ver, es un tema eh, importante y eso lo hablaba con el doctor Nelson Todd de Brasil en su momento. Los Juegos Olímpicos deben recuperar el olimpismo. ¿Y qué es ese rollo? Recuperar la esencia, recuperar el gusto por la competencia, no solo el gusto por por la sponsorización, por la mercantilización del deportista y solo el deseo de ser una valla, en ocasiones una valla humana. Recuperar esa filosofía de la alegría del esfuerzo y los principios humanistas que ello lleva. Partiendo de eso, creo que parte del proceso de recuperación del olimpismo en el marco de los Juegos Olímpicos conlleva también a un ejercicio de la adecuación, la adaptación a los tiempos modernos. Y es por eso que es importante conocer la historia. Eh, Se habla de que ahorita, desde los Juegos Olímpicos de la Juventud, entró el skate y entró el breakdance. El breakdance precisamente fue deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018. Entra surf y aparentemente entra la escalada. Pues digo aparentemente porque ya había entrado. La escalada fue parte del programa de juegos en 1912, 1920, 1924. Encima de que va a estar como en 5 ediciones. Y básicamente se otorgaba la medalla, no es que se diera en el momento de juego, sino que se hacía el rastreo de la persona que hubiese alcanzado la mayor altura durante ese año de juegos y a esa persona se le convocaba de alguna manera para que tuviera su medalla olímpica. Entonces, la escalada ha estado, la trepa de cuerda, y no hablo de una cuerda corta, hablo de 10 20 metros, estuvo en los Juegos de 1900, 1904 y 1908, la trepa de cuerda. Y no estamos hablando con arneses, con protecciones, con colchonetas abajo. Entonces, los deportes extremos, digamos que han estado. Pero ahorita, hombre, pues si vemos que la juventud mm, se está volcando a unas modalidades deportivas, pues a los Juegos Olímpicos y al movimiento olímpico le toca modernizarse. ¿Qué es lo preocupante? Los eSports. Eso requiere una discusión fuerte, requiere un trasfondo fuerte. Eh, y es parte de lo que se viene haciendo. De todos modos, ya se creó hace un mes atrás una comisión especializada en los eSports, los deportes electrónicos, en el marco de las comisiones del COI. Ya eso es un paso gigante. Es decir, y el doctor Tomás Bach ya dijo, lo que se avecina es una competencia, unos Juegos Olímpicos
de eSports, que eso seguramente tenemos noticias muy probablemente cuando inicien los Juegos de París. Es parte de la modernización. Lo complejo que es el concepto de deporte. Yo sé que nosotros estamos permeados por muchísimos conceptos de deporte, pero cuando nos dejamos guiar por un autor en particular, cometemos a veces fallas. Pues recuerden que el concepto de deporte tiene que tener cinco términos obligatorios y espero recordarlos todos. Por un lado, un acto lúdico. Todo deporte nace precisamente como una estrategia lúdica, un juego. Por otro lado, está amparado por unas normas. Tercero, está amparado o regulado por una entidad, llámese federación. Eh, Cuarto, lo agonal. Todo deporte tiene competencia, todo deporte busca vencer una marca o vencer al otro. Es ahí cuando se genera mucho la discusión en su momento con José María Cajigal, cuando hablaba que es que el deporte no tiene que tener vencedores, ¿no? El deporte sí tiene que tener vencedores. Y además la raza humana precisamente es agonística por naturaleza. Y por último, y es la discusión con los eSports, un acto motriz. Todo deporte conlleva un acto motriz. Incluso si miramos las bochas o el deporte de bocia, el acto motriz existe, así sea leve, pero existe. Levantamiento del cuello, movimiento del mentón, movimiento de la nariz, lo que sea, pero hay un acto motriz. Entonces, en el caso de los eSports, es parte precisamente de la discusión hasta dónde hablamos de actos motrices. Entonces es parte, digamos, de los procesos, pero es el deber ir modernizando las acciones. Lo otro preocupante, y es un tema que lo dejo en el tintero, preocupante porque hay que tener posturas claras, no posturas tibias. Es el tema del deporte trans, que es una discusión fuerte en el campo de lo médico, en el campo de lo científico y en el campo de las marcas. Y también en el campo de la equidad, porque como ustedes se han podido dar cuenta, y nomás voy a citar el caso de Lía Thomas, ha roto las marcas femeninas por estar compitiendo como tal en esta modalidad. Eso es una discusión en la cual nosotros como educadores físicos tenemos que sentar postura y tener un argumento muy claro. Gracias, Ángel, por la pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me gustaría escuchar, profe Pablo Almeida desde el Perú, que es un gomoso de la educación física. Profe Pablo, ¿está por ahí? Pablo Almeida, maestro. Por ahí estuve en Perú en agosto, en Lima y en Huánuco. Espectacular, Dios mío, En este de verdad momentico, que Perú y frente a la cabeza que está aquí, Pablo Almeida, han creado una plataforma donde crearon la ficha única de educación física totalmente virtual, donde los profesores de educación física van a basear toda la información que tienen de sus estudiantes desde el área de educación física, y eso está aunado al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio, mejor dicho, tiene toda una estructura fenomenal. Por eso quería darle el espacio al profe Pablo Almeida, que nos contara un poquitico sobre esos procesos y lo que podemos estar haciendo en Colombia y en muchas partes, porque eso es el día jueves 3 de noviembre o 2 de noviembre, hicieron la inauguración en la región de Chincha. Y el profe Pablo es es el creador de todo este trabajo que lleva más o menos 12 años estructurando para poder realmente crear la plataforma y que se va a poder activar y da una cantidad de información increíble: peso, talla, nivel de actividad física, si está sobrepeso, el pie, la parte del pie, mejor dicho, son muchas las ventajas que va a brindar. Y Perú y la región de Chincha son los pioneros. Y aquí que está Pablo Almeida, él es el pionero y creador de esa propuesta que me parece genial.
Maestro Rolando Fray Miguel, algo para aportar, que ya estamos a puertas de terminar. Sabemos que tenemos que tener más adelante al maestro Eduardo Pérez aquí, porque hay mucha tela por cortar, mucho por definir, y yo sí estoy muy claro con usted, maestro, la parte histórica es fundamental. Yo estoy casado que el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Entonces, creo que la historia es el fundamento y la esencia para poder saber dónde estamos parados, dónde estamos ubicados y tener la proyección hacia dónde es que vamos. Si eso no, ahí sí nos quedamos sin nada. Agradecerle, maestro Eduardo, me gustaría que me regalara el mensaje final para que cerremos la clase de hoy. Eh, Maestro, no sé si Estefanía estaba levantando la mano o qué, pues, Está diciendo, o ok, era ok, ok. ok, ok, listo, Estefanía. Bueno, no, la invitación es acercarse un poquito a la historia. Lo que acaba de comentar el maestro Hilder es muy, muy claro. Tenemos un deber histórico como profesionales, llámese cual sea la disciplina que nos, que nos acompaña, en este caso, pues el campo de la educación física, el deporte, la recreación y las áreas afines. Y no es una cuestión de pasado, es una cuestión para entender el presente y proyectar precisamente el futuro, partiendo de los aciertos y los desaciertos del pasado, porque no podemos hablar de que todo pasado fue mejor o todo pasado fue peor, no. Gracias a ese pasado se construyen estas realidades. Y en el marco de esos elementos del pasado, pues hablar de la cultura helénica, la cultura griega, pues es hablar de la base de nuestra cultura como civilización occidental. Entonces estamos obligados a comprenderla y a dejarnos embargar un poco sobre estos elementos tan relacionados con la cultura, la educación y el deporte. El objetivo, ¿cuál es? Hablar de olimpismo en el mundo del deporte, hablar de una filosofía de vida, hablar de la alegría del esfuerzo, hablar del placer que acarrea esforzarse sin necesidad de mirar el resultado, hablar de la necesidad de abordar elementos humanistas, ecológicos, que les comentaba ahora propiamente del concepto de olimpismo. Así que no, el propósito, ¿cuál es? Que nos veamos seguramente el otro año para de todos modos hablar de historia olímpica antigua, historia olímpica moderna. En el marco de lo moderno hay un montón de cosas para hablar, un montón de historias para contar, de anécdotas muy bonitas y pues y comprender un poco más este amplio mundo que corresponde a la historia olímpica y al olimpismo. Así que no, muchísimas gracias por la invitación, maestro Hilde, gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora y pues hasta una próxima ocasión. Maestro, solamente una pregunta final que está por acá en el chat, que si puede compartir el material que ha entregado hoy, las diapositivas, maestro. Regáleme porfa, Hilde, si deseas, ahora por el WhatsApp, el correo, y yo mañana estaría compartiendo la presentación, no hay problema, para eso es. Ah, perfecto. Entonces ya te envío mi correo y los demás me lo comparten y yo llevo eso a PDF para poderlo compartir por el WhatsApp, que es el medio más rápido y eficiente que tenemos en este momento. Maestro Eduardo Exacto. Pérez, muchísimas gracias. Dios le bendiga, Dios le pague por este maravilloso espacio que nos hemos tenido hoy. Y mis mejores deseos, maestro, y tenemos más adelante con Perú, con México, unos proyectos y yo estoy seguro que lo vamos a tener en unos eventos presenciales en Perú y en México, maestro. Gracias, maestro. Un Un abrazo, abrazo Dios y les feliz noche bendiga. para Chao, todos. chao a todos. Voy a cerrar la grabación.